Marina, gracias por este ratito, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Germán Garabano, el ministro de Justicia en Córdoba, dijo 99% de los delitos quedan impunes. Sí. ¿Esa es la justicia en Argentina hoy? Bueno, lo dice el ministro de Justicia de la Nación. Es un dato realmente alarmante. Es un poco lo que la sociedad percibe que está pasando, que es que no está funcionando el servicio de justicia como debiera. Realmente la sociedad entiende que hoy cuando se va ante ella hay una demora impensada en lo que es la resolución de los juicios, hay una demora impensada en lo que son las condenas. Entonces la sensación que termina generando es que realmente no se está prestando el servicio de justicia o que no hay justicia. El ministro, que debe tener los datos, aseveró esa cifra y realmente nos alarma. Sí, porque él dice que solo uno tiene sanción definitiva de cada 100 delitos, etc. Claro, después también es cierto que hay mucho que se termina descartando, mucho que no puede ser probado. Abiertamente hay algunas denuncias que son falsas. Ayer tuvimos un caso muy paradigmático donde la justicia al menos imputa y la manda y envía indagatoria a Corina del Bonis como denunciante falsa, que esa es la carátula, que son 2 delitos. También el proceso judicial es una estructura que para moverse, sí, ¿no? Tiene sus tiempos, porque naturalmente hay que probar, hay que reunir la prueba. En las 3 funciones del Estado, que es administrar por parte del presidente, lo pongo en la cuestión nacional, que se replica después en las provinciales y en las municipales. Hay 3 funciones del Estado esenciales. Una es la de administrar, otra es la de legislar y otra es la de la jurisdiccional, que es llevar adelante los procesos. Hay 2 que por definición tienen tiempos. Una es la sanción de una norma y otro es un proceso judicial. Y tienen pasos. Ahora, todas las normas tienen plazos razonables, que es lo que no está pasando. No está habiendo plazos razonables. Algunos lo adjudican a la cantidad y exceso de causas, otro a cuestiones presupuestarias, otro a cuestiones de infraestructuras, de empleados, etc. Pero lo que realmente le pasa al ciudadano es que cuando va a la justicia entiende que los plazos no son razonables. Desde ese lugar lo que se está haciendo, porque esto es cierto que se está haciendo desde la Nación y por ejemplo también en la provincia de Buenos Aires, es tendiendo a hacer procesos mucho más ágiles y tender a la oralidad. Y eso así disminuir los plazos que tienen naturales un proceso. ¿Por qué es natural? Y porque el proceso una persona alega, el otro se defiende, luego se prueba, porque en definitiva lo único que vale al momento de que un juez dicte una sentencia es lo que se probó en el expediente. Y ese es el mayor acto de seguridad jurídica. No es lo que se dice, sino lo que se logra probar. Esa es la garantía del inocente. Entonces, no puede ser algo expeditivo, pero tampoco puede tener los tiempos que hoy tiene la justicia y eso hay que corregirlo y creo que se está en el proceso de corregir eso. Garabano dio cuenta también de que el Consejo de la Magistratura tiene sus problemas, etc. Y hizo alusión a la última reforma, etc. ¿Este Consejo de la Magistratura, así como está, puede funcionar correctamente? ¿Es el Consejo de la Magistratura que imaginaron los que lo pergeniaron en la reforma constitucional del 94? ¿O entiende usted que es algo que debe ser revisado? Bueno, primero, el proceso de selección de un juez en el mundo es un tema complejo. ¿Cuál es el mejor método para seleccionar un juez? En el 94 lo que evidentemente el poder político quiso, que fue cuando se llamó a la constituyente, fue autolimitar ese poder político, esa discrecionalidad que se tenía, porque acordate que quienes elegían era el presidente con acuerdo del Senado. Se autolimitaron y dijeron, vamos a crear algo que tenga la representación de quienes de manera directa o indirecta están involucrados en lo que es el servicio de justicia, de una manera equilibrada y que de esa manera elijan las ternas que sí nos vinculan a nosotros. Es decir, que lleven adelante el proceso de concurso, evaluación, entrevista y ver cuál es el mejor perfil. Eso es lo que hace el Consejo y esa es una idea muy superadora de lo que había. Para mí, la existencia del Consejo es algo que profundiza el concepto de república, básicamente. Ahora bien, ¿qué pasó en el 94? En el 94 genera, y de hecho lo dice el artículo 114, habla en todo momento de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio no es igualdad. El equilibrio es generar pesos y contrapesos respecto de personas dispares, de ámbitos o de visiones dispares. Es decir, la visión de los jueces, la visión de los abogados, del académico, del poder político, representado ya sea en el Congreso o en el representante del Ejecutivo. Eso hoy no se da. Ese equilibrio, porque Garabano lo que planteó fue que él, si volviera al 94, no volvería
hacerlo como se hizo. Sí, creo que dijo que no volvería a ver, no estaría de acuerdo con la creación del Consejo, o eso es lo que yo entendí, lo cual me parece que es un error desde mi punto de vista. Pues usted entiende que el ministro equivoca el concepto. Yo creo que profundiza la República la existencia del Consejo de la Magistratura. De hecho, hay provincias como por ejemplo Jujuy que no lo tenían y el propio gobernador entendió que tenía que tenerlo. A ver, es un acto de responsabilidad autolimitarse, es decir, hay dos poderes que se autolimitaron y dijeron no somos solo nosotros, que vengan los jueces, que vengan los abogados, que venga el académico, hagamos algo equilibrado. Entonces yo creo que decir que el Consejo no debiera estar, bueno, para mí es un error, al contrario, creo que suma a la República. Ahora, en la composición actual me parece que no es correcta y te digo por qué. ¿Qué faltan? Y bueno, en principio tenés un estamento que puede ser un cepo, digamos, como por sí mismo frenar toda la actividad. ¿Cuál es? El legislativo, son 6. Los estamentos políticos... ¿Usted pondría menos legislativo? Sí, y aumentaría la representación de los abogados que nos sacaron. Nosotros éramos 4, ahora somos 2. En realidad, lo que yo volvería es a un sistema equilibrado. ¿Alguien que nos está escuchando no puede leerlo como algo corporativo? ¿Lo mío? Sí. No, para nada. Yo estoy planteando que volvamos a tener un equilibrio, que ninguno de los estamentos pueda por sí frenar. O sea, ¿usted cree que la política hoy manda más que los especialistas? No lo pondría en esos términos. Digo que hoy esa intención del constituyente que fue autolimitar a la política y generar un equilibrio, hoy no existe. Y que en cualquiera sea el estamento, podríamos ser nosotros, que por sí pudiera frenar la actividad del Consejo en sí misma, estaría mal. Hoy digo que eso está en el ámbito, en los estamentos políticos. Y creo que hay que volver a eso. Hoy hubo una solicitada, una carta que trascendió, que se conoció, etcétera. Estoy tratando de buscar, le pido disculpas en medio de los papeles. Pero una solicitada, una carta que da cuenta de una contratación directa en el Consejo de la Magistratura a una empresa que quería precisar, digamos. Y no estoy sí, la empresa es DDL Outsourcing SRL, que no se dedica a cuestiones impositivas, sino a servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Fue contratada por el Consejo de la Magistratura y los magistrados le elevaron a Recondo, el presidente del Consejo, el planteo de que estarían vinculados toda la investigación a las deducciones por el impuesto a las ganancias. O sea, ¿están investigando el patrimonio de los jueces? ¿Qué están haciendo? No. ¿Para qué lo contrataron? A ver, en primer lugar, esa carta le llegó al presidente del cuerpo, no fue circularizada todavía al resto de los consejeros. ¿Usted no la tiene? No la tengo. ¿No sabe qué consta? No salvo tengo el contenido, periodístico. pero sí, por el trascendido periodístico me comuniqué con el administrador. Mañana me reúno con él casualmente para interiorizarme de lo que está pasando. Me confirma que existe una empresa, pero que no tiene que ver con una revisión del patrimonio, o por lo menos no así lo entendía él. Mira, Paulino, acá me parece que hay algo que tenemos que tener en claro. La transparencia, el acceso a la información pública, el saber, o sea, nosotros no dudamos de que tenemos que saber cuánto cobra un diputado, cuánto cobra un senador, cuánto cobra un presidente. Bueno, ¿por qué no podemos saber cuánto cobran los jueces? Es decir, si ese es el problema, que se sepa cuál es la cifra de cobro y cuál es la deducción de ganancia que se le haga. ¿Usted cree que hay algunos que no pueden justificar su patrimonio? No lo sé, simplemente digo de que no sé cuál sería el problema de que se tuviera acceso a la información de sus sueldos. Por supuesto que si estamos en otra instancia que tiene que ver con una averiguación indebida o algo distinto a lo que es el acceso a la información pública, está mal. Pero si es simplemente acceder al cobro, me parece que forma parte de lo que es la información pública. Y no sé por qué no podría ser. ¿Cuántos juicios abiertos tienen políticos en el Consejo de la Magistratura? No, el número exacto no lo sé, pero hay muchas denuncias, hay muchos procedimientos abiertos. Yo no integro la comisión de disciplina, pero hay mucho. Es una comisión, a ver, sacando la comisión de administración, que es donde se maneja todo el presupuesto del Poder Judicial, es una comisión muy activa. Lo es también selección. ¿Por qué? Porque de unos años para acá, el Consejo, o sea, te lo pongo desde el otro lado. Hasta hace unos años atrás, o sea, de 4 años para atrás, el Consejo de la Magistratura no llevaba adelante correctamente una de sus esenciales funciones, que es la de llevar adelante los procedimientos para elevar las ternas y cubrir los juzgados vacantes en la República Argentina. Paulino, para que se entienda, no hacer eso
y no permitir tener la posibilidad de que un presidente elija un juez es no tener un juez natural dentro de un juzgado. No tener un juez natural dentro de un juzgado es un juzgado que no funciona. Un juzgado que no funciona es la más absoluta denegatoria de justicia. No importa que le pongas un subrogante que venga de otra provincia, que atienda una vez a la semana, que atienda una vez cada 15 días. El juez natural tiene que estar todos los días en el juzgado atendiendo todos los días las causas para darle celeridad a la justicia y tener inmediatez tanto con el justiciable como con la resolución del conflicto. Eso era lo que pasaba en esta Argentina antes. No se sacaban las ternas, 45 ternas en 4 años. ¿Y ahora? Se sacaron más de 360 ternas y, como bien dijo Garabano, se cubrieron más de 200 cargos de jueces. O sea que una de las esenciales funciones es esa, y esa comisión funciona. La de disciplina es también una comisión muy activa, se reciben denuncias de manera permanente. Además hay realmente un estudio sobre las denuncias porque tenemos todo lo que es el rechazo in limine, que son todas aquellas denuncias infundadas, ciertamente, o que no tenemos competencia para entender. Y después aquellas que entendemos que no deben ser rechazadas, comienza su procedimiento de investigación y bueno, en lo personal lo que creo que no puede pasar y que el estamento que más tendría que encargarse de que eso no suceda es que una denuncia caiga por su no tratamiento por más de 3 años. Eso es un disparate. Bueno, pero eso pasa. Lourdes. Sí, doctora, ¿cree que hay una puja grande entre el oficialismo y la oposición en relación justamente a la selección de jueces, sobre todo para los jueces de Comodoro Pi? Porque hoy todavía en la Cámara Federal están faltando jueces, en los tribunales orales faltan algunos jueces. ¿Cree que va a costar cubrir esos cargos desde el Consejo hoy por hoy? Mira, nosotros nos encargamos de elevar las ternas. Bien, quienes los terminan designando son el presidente con acuerdo del Senado. Los procedimientos de concurso y de entrevistas y de elevación de terna funcionan regularmente en el Consejo. Nosotros entramos en noviembre, el año pasado habían terminado con 360 ternas elevadas y nosotros continuamos regularmente con esa actividad. Yo eso no lo percibo, no por lo menos no se da en ese ámbito, no en nuestro ámbito. Nacho. Sí, le quería consultar con estos cambios que se anuncian en el Gobierno Nacional. En realidad Macri va a posponer, por ejemplo, la salida de Juan Bautista May, que es el consejero por el Ejecutivo. Si cree o teme que el Consejo de la Magistratura entre en un periodo de inacción como tuvo en los últimos años del kirchnerismo y como había recuperado en esta gestión. No, eso no está sucediendo. Estamos trabajando regularmente. El presidente puede designar el representante del Ejecutivo en los tiempos que él considere, pero no se refleja en lo más mínimo eso en nuestra actuación. Hay trabajo permanente, es mucho lo que se hace desde el Consejo realmente. La inmediatez de la función del consejero respecto al cambio de circunstancias, de situaciones dentro de la justicia es muy cierto, digamos, muy inmediato. Entonces la verdad es que no nos dejarían tampoco. Entran permanentes denuncias, hay permanentes pedidos de apertura de concursos. Administración, el tema del presupuesto del Poder Judicial es algo monstruoso, así que realmente no se percibe eso. ¿Les alcanza la plata? Aparentemente no, aparentemente no. Pero bueno, ¿se hicieron el pedido formal? Sí, se está resolviendo el tema. Para todo le falta plata, digamos. Bueno, no somos ajenos a la realidad del país. No somos ajenos a la realidad del país, eso es lo real. Pero se trabaja, se avanza. Acá hablamos mucho de Comodoro Pi, ¿no? Porque son las causas de enorme impacto y es el juzgado federal. La justicia, por suerte, es bastante más amplia, ¿no? Mucho más amplia. Mucho más amplia. El país es otra cosa. La ventana puede que sea Comodoro Pi, pero la justicia federal, mira, Paulino, yo recorrí el país. O sea, ¿hay motivos para confiar, independientemente de Comodoro Pi, en que la justicia pueda procesar los conflictos finalmente algún día? Pero, a ver, la justicia, vos tenés las provinciales y las nacionales. Por supuesto que por temáticas hay algunas que tienen mayor notoriedad en sus casos y otras que tienen la cotidiana, la de todos los días de nosotros, las cuotas alimentarias, etcétera. La federal, obviamente, tiene esta particularidad que además trata temas muy preocupantes para nuestro país, como es el narcotráfico. Ahora, yo en 2 meses recorrí el país completo y la provincia de Buenos Aires, y te aseguro que en lo bueno y en lo malo, la justicia es mucho más
que la ventana de Comodoro Pi, es muchísimo más. Hay muchos problemas que resolver, muchos problemas que resolver en Usted, materia si tuviera que judicial. identificar 2 o 3, ¿cuáles serían? Bueno, en primer lugar, el mapa judicial de la República Argentina hay que rediseñarlo. Mira, Paulino, cuando uno dice mapa judicial parece como un término abstracto. El mapa judicial es donde está ubicado los juzgados y las cámaras y los TOF en cada lugar del país. Nuestro país es sumamente extenso, es decir, que a lo mejor entre un juzgado y una cámara estás hablando de 1000 kilómetros, de 500 kilómetros, y la verdad, desde ya que hay provincias que tienen 1 o 2 juzgados, y en algunos casos no están ni los 2 jueces porque los subrogan otros porque hay que poner los jueces, que era lo que no pasaba y ahora está pasando. Y la verdad es que... O sea, ¿hay algún habitante de alguna provincia que tiene que trasladarse a otra provincia para hacer una presentación o establecer una apelación o lo que sea? Sí, claro. En general no de juzgados de primera instancia, pero sí de cámaras. Las cámaras son regionales. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. La Rioja tiene su cámara a 500 kilómetros. Un ciudadano de La Rioja accede a la justicia en primera instancia. En muchos casos también se tiene que trasladar desde su localidad hasta donde es el juzgado de primera instancia, y a su vez después tiene que hacer 500 kilómetros para ir a una cámara. Cuando hablamos, para ser serios, cuando hablamos de acceso a la justicia, tenemos que hablar de esto. Si el ciudadano accede a la justicia, sí, claro, ¿entendés? Porque si el ciudadano entiende que no accede a la justicia, después te cuento lo que es para el abogado ejercer como abogado en esa territorialidad de la que te estoy hablando. Pero si la persona no accede a la justicia, en definitiva, nos encontramos, primero que nos empobrecemos como sociedad desde ya, porque la justicia es lo último. O sea, todo puede pasar, pero tiene que funcionar la justicia. O sea, porque casualmente... si alguien no procesa al final el conflicto, ese conflicto termina siendo impuesto por la ley del talión casi, digamos. O por la ley bueno, más vas a fuerte. crear 3 tipos de ciudadanos, que creo que hoy ya están. Vas a crear el ciudadano que se sabe que accede a la justicia sin absolutamente ningún problema, con todo el poder que eso le genera respecto del otro. El ciudadano que sabe que no accede a la justicia, que está fuera del sistema, creándole un profundo resentimiento y una profunda angustia. ¿Vos sabés lo que es tener un conflicto y sentir que no podés llevarlo para que te lo resuelva ese tercero imparcial e independiente? Y vas a tener ese otro ciudadano que se sabe fuera del sistema, pero que se va a hacer justicia. Ese es peligroso, además. Entonces, la verdad es que el mapa judicial es un tema que hay que resolver, que se está resolviendo, pero hay que resolver. Ahí, por ejemplo, justificás la pregunta que todos hacen. ¿Por qué está el estamento político en el Consejo? Bueno, a ver, la creación de juzgados, de cámaras, etcétera, salen del Congreso. Yo quiero que estén. Yo quiero que trabajemos juntos, que diseñemos el mapa, que el representante del Ejecutivo vea el tema presupuestario. ¿Entendés que no es caprichoso, no son caprichosos los estamentos? Todos necesitamos funcionar para que la justicia funcione. Sánchez Herrero, gracias por este ratito. Muchísimas gracias por invitarme. Muy gentil, quería Gracias. escucharla.